Normalmente los abogados solo te van a contar sobre los casos que ganaron. No es mi caso porque yo sí necesito un poco de catarsis y la verdad es que es muy doloroso perder un caso. Más aún cuando se tratan de casos sobre derechos humanos en los que está involucrado un pueblo, una víctima de violencia de género o cualquier otra persona que haya estado tratando de acceder a la justicia y pues simplemente se topó con pared. A mitad de la carrera me empecé a vincular con organizaciones de derechos humanos y con distintas formas de activismo para tratar de darle un sentido a mi profesión. Y pues al igual que hoy día, las cosas en ese entonces estaban súper difíciles. Solo para darles una idea, yo empecé a estudiar la carrera de Derecho durante el sexenio de Felipe Calderón. Y yo no sé si era la edad o la gente con la que me juntaba o no sé si a lo mejor las cosas sí eran distintas de alguna manera, pero yo verdaderamente sentía que las cosas podían mejorar. Y sí, obviamente había mucho dolor, había mucha preocupación y había mucho desgaste por estar en el activismo, pero en términos generales yo creo que se vivía un ambiente en el cual creías que las cosas podían cambiar. Y luego pasaban algunas cosas que te hacían creer que realmente eso iba a ocurrir. Como por ejemplo cuando en México en 2011 ocurrió la famosísima reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ahora los tratados internacionales iban a ser parte de nuestra constitución y por lo tanto iban a tener una mayor protección legal. Y podías llevar tu caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia que emitiese este tribunal internacional en contra de México iba a ser obligatoria. Pero ahora, conforme más pasa el tiempo, más me cuesta pensar en la palabra esperanza. A ver, y esto no es nada especial y no estoy diciendo nada que miles de personas no estén sintiendo en estos momentos. Sobre todo cuando vivimos en una época en la que florecen personajes como Trump, Milei, Bukele y muchos otros más. Y acá al menos yo identifico dos tipos de desesperanza. La primera de ellas es la esperanza desesperanzadora. Hay muchas personas que realmente creen que es posible un cambio en este mundo, pero el problema es qué están entendiendo por un cambio. Porque precisamente personajes como Trump o Milei han sabido capitalizar todo el hartazgo y desesperación de mucha gente en distintos países del mundo. Y esa desesperación viene precisamente de toda la decepción que ha generado distintos gobiernos que se dicen de izquierda que prometieron mucho más de lo que realmente iban a saber cumplir. Pareciera que se está haciendo una regla que detrás de todo gobierno de izquierda viene uno de extrema derecha, precisamente porque la izquierda política no ha sabido transitar de su discurso a la realidad práctica al llegar al poder. Incluso cuando llegan al poder terminan no siendo muy diferentes a los gobiernos que tanto criticaban en el pasado. Y por otro lado tenemos la esperanza desesperanzada, es decir, personas que por supuesto no van a apoyar a un Milei o a un Trump y siguen cuestionando el sistema y las cosas como están, pero ya no entienden ni siquiera por dónde hay un camino de salida. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Seguramente ya habías escuchado esa famosa frase de Fredric Jameson, la cual normalmente sale a flote en estas discusiones porque de alguna manera sintetiza muy bien ese sentimiento de nuestros días, lo cual es sumamente desolador porque a lo largo de las décadas nos han enseñado que la esperanza es el combustible de los movimientos sociales. ¿Nos queda acaso motivos para tener esperanza? Y en caso de que esta pregunta tenga la trágica respuesta de no, ¿siguen existiendo motivos para insistir? Si estás en crisis con la esperanza, este video es para ti. Según la mitología griega, cuando se abrió la caja de Pandora salieron todos los males del mundo y lo único que quedó en ella fue justamente la esperanza. Y seguramente habrán escuchado la famosa frase de la esperanza es lo que muere a lo último. Y la esperanza ha sido central en la religión, en la pintura, en el cine, en la música y en distintas manifestaciones humanas. Y por eso quizá nos parece tan abrumador pensar en un mundo sin esperanza. Pensar en una vida sin esperanza equivale a reconocer que nos falta un elemento que por siglos hemos pensado que es indispensable como humanidad. Durante el liberalismo, la diosa razón buscó desterrar a las deidades y al fanatismo religioso, pero conservó a la esperanza como su gran aliada. Esto no es menor porque al final, ¿qué es la esperanza sino una fe en el futuro? Y durante el liberalismo y el siglo de las luces que le decían, esta esperanza no era una superstición, sino que era algo intrínseco en el ser humano y que no podía ser separado incluso de la razón, porque la esperanza en el progreso es lo que guiaba la razón. O sea, de alguna manera, la esperanza es la gran fe que ha logrado sobrevivir a lo largo de los siglos. Porque en los últimos años pareciera que la esperanza se ha agotado casi tanto como el agua. Catherine Seeking propone que esto de alguna manera es una cuestión de enfoques. Ella señala un fenómeno que ha sido bastante documentado por la psicología, que consiste en que siempre las posturas más pesimistas van a ser consideradas como más sólidas, más razonables y más justificadas. Y pone el ejemplo justamente de cómo en seminarios o en otros eventos académicos siempre la persona que es más pesimista
suele parecer la más inteligente. No importa si lo que dice esta persona no tiene fundamentos realmente, porque lo que importa es que el pesimismo siempre suena como algo muy racional. De ahí que a veces creemos que mientras más malhumorado el académico es que es más inteligente. Me parece muy interesante cómo Sitkin cuestiona esto y nos hace replantearnos cómo estamos enfocando esta discusión. A través de distintos argumentos y datos, Sitkin lo que plantea es que si bien la situación de derechos humanos se ha recrudecido en muchos países del mundo, y de hecho pone como ejemplo a Egipto y a México, también en muchos otros lugares han habido avances sumamente significativos. Por ejemplo, ella expone cómo la generación de datos estadísticos sobre casos de vulneraciones a derechos humanos ha incidido en la forma en la cual percibimos la realidad. Es decir, en pocas palabras, antes ni siquiera medíamos esos casos y ahora los medimos y por eso da la impresión de que son muchos más que antes. Y en eso hay un punto muy interesante. Y también expone que existen ciertas vulneraciones a derechos que han ido disminuyendo con el paso del tiempo, al menos en la mayoría de los países. Sitkin argumenta que no busca hacer un trabajo de porrista para las personas activistas, pero de alguna manera en el libro termina haciéndolo. Me parece un muy buen libro y creo que vale la pena leerlo. Sin embargo, hay muchos reparos que también podríamos hacerle. Por un lado, porque es un libro de alguna manera muy eurocéntrico. Es decir, cuando habla de mejoras en situaciones a derechos humanos, muchas veces son ejemplos europeos. O cuando habla de mejoras en la situación de derechos humanos en el mundo, se refiere, por ejemplo, a la creación de tribunales internacionales. Este libro me parece muy valioso por su enfoque y creo que hace una propuesta muy interesante para entender esta discusión. Sin embargo, al final siento que te quedas un poquito con la misma pregunta que tenías desde el inicio. Es decir, nos da un poco de rieles, pero nos falta el empuje. Frente a eso, un enfoque muy interesante es el de David Graeber en su artículo Esperanza en Común. Y sí, probablemente viste que hice un TikTok sobre ese artículo. Y sí, hasta tenía la misma blusa que traigo ahora. Y si viste mi TikTok, no te preocupes, acá nos extenderemos un poquito más. Graeber lo que nos propone es que la desesperanza no surge de la nada, sino que esta tiene que ser producida. Graeber lo que propone es un acercamiento a la desesperanza como algo producido, no algo que se genera a sí mismo o que es natural. Y también propone cómo distintos gobiernos han sabido instrumentalizarla y perpetuarla para poder reforzar la confianza en el sistema. La desesperanza no es natural, es necesario producirla. Si realmente queremos tener comprensión de esta situación, debemos empezar a comprender que en los últimos 30 años se ha visto la construcción de un vasto aparato burocrático para la creación y el mantenimiento de la desesperanza, una especie de máquina gigante diseñada ante todo para destruir cualquier sensación de posibles futuros alternativos. Graeber pone de ejemplo a la URSS porque normalmente se cuenta la historia de la caída del muro como una muestra del fracaso de ese sistema económico. Y ojo, Graeber ni siquiera está defendiendo realmente el sistema socialista que había en la URSS. Lo que está tratando de explicar es que este tipo de narrativas es justamente un ejemplo de esta instrumentalización. Básicamente lo que nos dice es, a ver, eso de la URSS no es que fue un pequeño intento que fracasó, sino que fue algo que duró 80 años. Decir que la URSS fracasó simplemente porque ese sistema estaba destinado al fracaso es impreciso. Pero el sistema imperante justamente lo que quiere es que veamos todos esos intentos alternativos como un fracaso por sí mismos. Un poquito como diciéndonos, no, sabes que ni le intentes porque cada vez que intentan hacer algo diferente fracasa, hay muchos problemas, mucha gente gritando, entonces mejor no le muevas. Y así es como se construye la obediencia a un sistema. Porque el sistema imperante no necesita que tengas fe en él, sino que simplemente pierdas la fe en cualquier alternativa posible. Las alternativas visibles destruyen la sensación de inevitabilidad, de que el sistema necesariamente debe ser remendado de la misma forma. Por eso se volvió tan imperativo para la gobernanza global erradicarlas, o, cuando eso no sea posible, garantizar que no se sepa de ellas. Tomar conciencia de ello nos permite ver todo lo que ya estamos haciendo bajo una nueva luz. En estos tiempos que corren, este artículo es una lectura imprescindible. Si no lo has leído, corre a hacerlo. David Graeber ha hecho este tipo de análisis en distintos escritos y libros que ha publicado, pero me parece que este artículo en concreto es una síntesis muy interesante. Y es importante señalar que Graeber no es para nada ni un romántico ni un ingenuo. De hecho, es bastante realista y él parte del hecho de que sociedades perfectas no van a existir y que siempre tendremos problemas. Pero sostiene que lo que estamos viviendo es absolutamente inaceptable y que puede ser cambiado, pero que no podremos cambiarlo en tanto sigamos creyéndonos y convenciéndonos de que las cosas que vemos son inevitables. Y quizá esa es la primera batalla que tenemos que dar, la batalla por no dejarnos convencer de que las cosas no pueden cambiar. Personalmente yo tengo dos reflexiones sobre la desesperanza que quería compartirte. La primera es que me parece un absurdo creer que las cosas no pueden cambiar por la sencilla razón de que las cosas siempre cambian. De hecho, es históricamente incorrecto creer que las cosas siempre van a estar como están ahora. Inevitablemente todo va a cambiar. La pregunta es si va a cambiar para bien o va a cambiar para recrudecerse. Pero las cosas están en cambio constante y tenemos una incidencia en esos cambios. Por supuesto, tú no vas a salvar al mundo. En varios espacios es común que la gente me pregunte,
Oye Carla, ¿por qué tienes manchada tu camisa de café? Pero cuando no me preguntan eso, también me preguntan cosas como por ejemplo, oye Carla, ¿qué es lo que podría hacer yo para generar un cambio? ¿Qué es lo que podría hacer frente a este problema en particular? Y mi respuesta es muy sencilla. Tú no puedes hacer nada. Realmente lo que tú hagas es irrelevante, porque el problema es que entendemos los cambios únicamente desde una lógica hiperindividualista. Y esto creo que tiene que ver con toda esta narrativa de ciertos personajes históricos que generan un cambio. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela, Paulina Rubio. Nos vendieron la narrativa de que estas personas hicieron un cambio trascendental por sus países o por sus comunidades y que gracias a ellos se hizo un cambio. Y nos han vendido mucho esta idea del cambio que tú puedes generar para el mundo. Y la realidad es que no puedes hacer ningún cambio. Tú solo o sola, no. La realidad es que es irrelevante lo que tú hagas. Pero cuando vemos lo que tú haces en el marco de una serie de acciones colectivas hechas con más personas, es ahí cuando empezamos a ver una diferencia. Porque el cambio no es una obra de autoría individual, sino producto de un proceso político amplio, que incluye a personas que a lo mejor ni siquiera conoces. Porque no somos héroes, somos piezas de una reacción en cadena. Es como cuando la gente dice que marchar no sirve para nada. Y sí, por supuesto, una marcha no va a cambiar el mundo. Pero después de las marchas hay debate político. Hay artículos que se escriben. Hay personas que participaron en esa marcha que quizás se radicalizaron más o que quizá reencontraron la forma en la cual aproximarse a la problemática que les preocupaba. O conocieron a más personas con las cuales van a hacer redes, van a hacer un colectivo, van a hacer una organización o qué sé yo. Y también después de las marchas hay reacciones de gente en contra de las marchas. Y hay programas de televisión, podcast y otros espacios donde se habla de la marcha. Y luego algunos políticos ven que esa marcha no era una marcha sino una exigencia constante. Y luego algún político decide capitalizarla y hace una propuesta. Y luego alguna persona critica su propuesta. En fin, creo que ya me estoy dando a entender, ¿no? Es una reacción en cadena porque es un proceso político. Si lo que quieres es la historia de cómo tú salvaste el mundo, no funciona así. Y el problema es que tenemos la lógica individual y capitalista tan arraigada, tan metida en los calzones, que realmente creemos que las cosas cambian de esa forma. Martin Luther King se llevó la portada de esta historia, pero realmente él era nadie frente a toda la multitud de personas que se organizaban y que participaban en las marchas. No fue Martin Luther King, fueron todas las personas que participaron, porque sin las miles de personas que participaban, pues Martin Luther King solo era un buen orador. De hecho, los movimientos más fuertes son aquellos que no tienen una figura líder. Pensemos, por ejemplo, en los momentos más disruptivos del movimiento feminista, o por ejemplo, movilizaciones a favor de los migrantes, o incluso las marchas en todo el mundo por lo que está pasando en Palestina. ¿Quién es el Dalai Lama o el Martin Luther King de esos tres procesos políticos? No lo sabemos, no nos interesa, no necesitamos una figura así. Y creo que con eso en mente puede cambiar mucho la perspectiva en la cual medimos los efectos de las cosas que hacemos. A mí me deja mucho más tranquila pensar que todo aquello que pueda hacer es imprescindible porque hay más personas haciéndolo, pero además porque en dado caso lo que yo puedo aportar es simplemente ser un eslabón más en una cadena mucho más grande. Por ejemplo, ¿por qué estoy grabando este video? ¿Cuántas personas no han intervenido y han aportado reflexiones y muchas otras cosas en mí para que yo decida hacer un video como este y hablar de estos temas y decidir que esta es una forma de generar vínculos y de generar una reflexión sobre estos temas que me preocupan y nos preocupan? Este video que estás viendo yo no lo hice, lo hicieron miles de personas que forman parte de esa cadena política. Por eso yo creo mucho en la autoría colectiva. Yo no creo que las personas tengamos autoría individual realmente de casi nada. Bueno, solo Charly García. Y eso me lleva al segundo punto que quería compartir. ¿Necesitamos la esperanza para movilizarnos para hacer algo por los demás? Recordemos que la esperanza es una fe en que las cosas van a tener un resultado. Y por supuesto creo en la esperanza, pero siento que hemos tergiversado esta idea con una lógica meramente productivista. Es decir, hasta que no tenga garantía de que lo que voy a hacer va a tener un impacto real y significativo en este problema que me preocupa, no lo voy a hacer. Ir a una marcha, o sea, sí voy, pero nada más si me garantizas que después de la marcha realmente vamos a solucionar todo el problema. O sea, organizarnos, pero realmente eso no va a cambiar la pobreza en el mundo. No, pero el cambio climático es mundial, entonces lo que hagamos pues no va a funcionar, entonces ¿para qué nos organizamos? Es una lógica muy productivista. Las cosas importan dependiendo de qué tan productivas son. Y en esta lógica capitalista, ser productivo implica dar entregables y recibir un rédito. Y la verdad, yo no sé si la esperanza es la única razón para movilizarse. Por ejemplo, la solidaridad. ¿Se acuerdan de esa escena de la película Titanic en la que dos adultos mayores se abrazan en su camarote porque saben que ya llegó el fin? ¿Aprende algo, Rose? ¿O han visto esas imágenes de la gente de Pompeya a la que la lava les alcanzó abrazadas? Estos son algunos ejemplos de por qué permanecer en solidaridad y en el abrazo no depende de la esperanza. La esperanza no es lo último que muere, sino la solidaridad y el apoyo mutuo.
porque son cosas que ejercemos sin medir los resultados materiales que realmente podemos tener. Lo hacemos porque creemos que es justo y porque no toleramos que la otra persona no tenga el apoyo que merece. Porque luchar también implica cuidar a los demás y cuidarnos. A ver, y sé que los ejemplos que utilicé suenan muy fatalistas. Con esto no estoy cancelando la esperanza y no estoy diciendo que las cosas no pueden ser mejores, pero la esperanza no puede ser el único motivo por el cual movilizarnos. Pase lo que pase, es indispensable luchar por lo común y por la solidaridad, porque un abrazo es resistencia. Yo no sé si ir a una marcha por Palestina o tuitear algo sobre el tema va a servir en algo, pero definitivamente callar es consentir que eso le esté ocurriendo a la otra persona. Y salirme de esa lógica de la solidaridad y del apoyo mutuo es permitir que el territorio conquistado no solo sea aquel en Medio Oriente, sino también el de mi conciencia y el de la conciencia de otras personas. Entonces, ¿es posible luchar más allá de la esperanza? Por supuesto. Incluso cuestionarlo de ese modo nos hace recordar por qué hacemos las cosas en un principio. ¿Por qué deberían preocuparnos las cosas del mundo en un principio? Y cuando lo vemos de esa forma, lo imposible se hace posible. Un ejemplo que últimamente me ha inspirado mucho es el de Rojava. Realmente están construyendo una alternativa al Estado, no guiándose únicamente por las probabilidades, sino por las posibilidades y por la seguridad de hacer lo que es mejor para todas y todos. Porque es un proyecto en colectivo que se va forjando con el tiempo. Y el problema es que también hemos perdido la capacidad de creer en los procesos. Queremos todo de inmediato. Un poquito como las personas que acá y en TikTok me comentan que mis videos son muy largos. Damián, mi video dura 3 minutos y en serio, no puedes estar prestando atención 3 minutos. Después de ver este video, ¿qué es lo que puedes hacer tú? La verdad es que no tengo idea. Porque esa respuesta no la vas a encontrar en un video en YouTube o en ninguna plataforma de internet. Más bien es una pregunta que debe guiarte para la acción política y en el camino vas encontrando respuestas o vas reformulando tu pregunta. Personalmente cada vez le tengo más fe a tener la pregunta correcta más que en desesperarme por tener ya la respuesta correcta. Las preguntas nos mueven, nos dan guía y nos dan norte. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? No lo sé. ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Mucho menos lo sé. Lo que puedo hacer en este video es compartirte algo que a mí, Carla, me ha servido, pero no necesariamente a ti. Desde que empecé a utilizar estos suplementos alimenticios, mi vida cambió. No, no es cierto, no se asusten. Yo creo muchísimo en los encuentros. Cada vez que conoces a personas que tienen la misma causa que tú, se produce algo. ¿Qué se produce? No tengo ni idea, pero se produce algo. Y eso para mí es la punta de lanza para generar redes y quizá una comunidad que luego se articule en acciones o propuestas concretas, o mejor aún, en procesos a largo plazo para construir cosas sólidas. Entonces creo que lo primero es encontrarse. ¿Y cómo nos encontramos? Pues puedes ir a eventos que ya hayan en tu ciudad, puedes buscar dónde se juntan para hablar de estos temas, o bien gestionar esos espacios por ti. Pregunta, convoca, haz que esos encuentros ocurran. Y yo sé, a veces no es tan fácil, hay ciudades muy complicadas. Y la vida urbana está hecha literal para que no nos politicemos, para que vayamos al trabajo, a dormir y ya está. Eso no es accidental, el modelo de ciudad que tenemos es totalmente despolitizante. Pero el primer paso es no dejarte convencer porque las cosas no pueden cambiar y que no vale la pena hacer algo. Y por otro lado, buscar esos espacios para encontrarse. Y estoy segura que mientras tengamos las preguntas correctas, vamos a poder encontrar una ruta. O aprender a avanzar sin ruta. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias a la gente que ha estado apoyando el canal. Hacía un tiempito que no subía un video, pero les prometo hacerlo más seguido. Por favor, déjame tu comentario, suscríbete al canal, compártele esto a tus familiares, a tus amigos, a la gente que quieras. Ayúdame a que se mueva la cosa. Y agradecerles, como siempre, mucho el cariño. Así que ya lo saben.